Mi abuelito en paz descanse, él trabajaba en una tenería, pero hace muchos años yo no me acuerdo de eso. Mi abuelita se iba al rancho porque vivíamos en la casa de mis abuelitos, de los papás de mi mamá, de mi papá, de parte de mi papá. Y mi abuelito me llevaba a darle duras a los puercos con un tío de él ahí en otra colonia. Y me llevaban un diablito. Mi abuelito ya después se pensionó y él pues le gustaba tener muchas chácharas. Entonces ahí en la casa donde vivíamos antes, que me echaban bien harta carrilla los compañeros de la primaria, porque mi abuelito tenía en vez de portón los sprint. ¿Recuerdan que antes los colchones tenían como adentro fierros de espirales? Entonces mi abuelito tenía, en vez de tener portón, teníamos con unos de estos de sprint. Y ahí mi abuelito guardaba muchas cosas y me gustaba dormir. Estoy leyendo un comentario. Me gustaba jugar y mi abuelito no me regañaba. Entonces mi mamá trabajaba, yo me acuerdo que mi mamá trabajaba vendiendo suelas a la vuelta de donde vivíamos, ahí en la bosque, en el Cuecillo. Y mi mamá me llevaba, de esas veces que tienes recuerdos de cuando eras más niño. Entonces me llevaba y ahí me quedaba con ella. Me acuerdo que me compraba dulcecitos en la dulcería de la señora de ahí adelante, que todavía está la dulcería de ahí del Boulevard Valtierra y Madrazo. Y ya, me gustaba ir a la escuela, me echaban mucha carrilla en la primaria, y yo tenía que mentir. Desde esa edad empecé a mentir, fíjate. Y no responsabilizo a nadie, pero desde dónde empecé a mentir, porque me decían que dónde vivía, y yo como me escuchaba, y me decían que vivía ahí donde tenían los sprint, y se reían los chavos de la primaria. Entonces yo mentía y decía que vivía al otro lado. Entonces yo ya nunca supe, nunca supieron que yo vivía ahí, pero yo porque no me gustaba la burla, no me gustaba que se rieran de mí. Y me acuerdo que mi mamá me nos daba unas tortas de esas de frijoles bien buenas, hermanas, de frijoles, de aguacate, de esas veces que disfrutas una torta. A mí por eso yo creo que me encanta el bolillo. Me encanta el bolillo, a mí me encanta el bolillo, la verdad. Nada más porque ahorita no, porque, ay, no sé, es que ya cuando subes de los 30 te tienes que cuidar en tu alimentación porque si no engordas, hermana. La verdad. Entonces, me acuerdo que hasta los compañeros nos echaban carrilla, eran bien castrosos en la primaria conmigo. Me echaban carrilla y se burlaban porque, güey, a veces yo que llevaba los libros y de esas veces que estaba la torta de frijoles con chile seco y se llenaban todos los libros de frijoles. Mira, bien buenas que me sabían. Había un señor que vendía tortas de tripas ahí yo estaba en la escuela de San Juan del Cuecillo, hermanos, en la Benito Juárez, y enfrente estaba un señor que vendía tortas de tripas bien buenas. Creo que valen a 5 pesos. Aquellos ayeres, estoy hablando del 96. Estamos ya hace más de 20 años. Más de no 30, 29 años. Güey, me acuerdo ahorita, cero super cero. Entonces, ahí vendían tortas, vendían unas pixitas en la primaria bien buenas. Y me acuerdo que nosotros, ay, yo me emocionaba bien harto, hermanas. Yo me emocionaba bien harto porque a veces salíamos ahí de la primaria, del salón, y vendían pixitas, vendían tacos de huevo a 2 pesos, hace bien harto. Vendían pixitas y nosotros íbamos con mi amigo Jorge Luis, íbamos, el de la primaria, íbamos a la dirección para que nos dieran a vender las de estas de pizza. Pero yo lo hacía con la finalidad de ganarme algo, porque a veces mm, nos daban tantas pizzas y de repente, desde ahí empecé a ser empresaria, mi amor. Desde esa edad empecé a ser empresaria. Ya me dedicaba a la venta, a la merca, a la venta mayoreo. A esa edad ya era empresaria. Iba a la primaria y vendíamos pixitas y me gustaba porque de repente nos quedaba dinero de sobra. Nos decía, les dimos tantas pizzas y tienen que entregar tanto. Íbamos como en quinto de primaria, güey. Y pues yo y Jorge Luis hacíamos las cuentas y nos sobraban dinero. Uy, yo era bien feliz, hermanas. Yo era bien feliz, bien feliz. Después fui creciendo, este, desde a todos mis hermanos, siempre nos han inculcado trabajar. Mis papás siempre lo dieron todo, hermanas, a su posibilidad, la neta. O sea, carencias, hubo a veces cosas, los hubo como toda familia, pero mis papás siempre trabajaban y siempre vi que estuvieron trabajando para sacarnos adelante a los 6 hermanos. Entonces, pues todas esas cosas se valoran. Hoy las valoro. Tal vez yo cuando tuve en mi actividad no las valoraba, pero hoy sí las valoro. Entonces, después de ahí salíamos y vendíamos paletas también en la primaria.
Y luego después de ahí, pues ya salí a la secundaria. En la secundaria fue cuando me empecé como a cohibir, hermanas. Porque ya después, acuérdate que te empezaban a echar carrilla, de que porque así fue. Entonces te empezaban a echar carrilla y yo me empecé a, pues, a comportar diferente. A comportarme de diferente manera, güey. Yo ahí figuraba y era closetera. A la edad de 12 años me metí al closet, pero cuando iba a la primaria, yo me destapé porque conocí a un amigo que obviamente los dos éramos así, for, y me destapé porque me acuerdo que me sentaba con él ahí en la primaria, había inocencia, y me ponía y me sentaba y nos poníamos a platicar de los compañeritos guapos. Teníamos como 12 años. Ay, este está guapo, este está. Había unos guapitos que nos gustaban, pero nada más eso quedaba entre yo y él. Pero en mi casa, yo de mis papás, a mí nunca me dijeron, o sea, no pasé situaciones de discriminación en mi familia, la verdad. Ni mi mamá me regañaba. Mi mamá me regañaba porque le agarraba sus pinturas, pero nada más me regañaba. Pero porque le dejaba un desmadre o pintaba el piso o todo. Pero no, nunca ni mi papá, o sea, ni mi abuelito tampoco. De hecho, mi abuelito en paz descanse fue el primero que me vio vestida de mujer antes que mis papás. Él fue el que me vio vestida de mujer ahí en el cuestillo cuando llegué con mi peluca y le toqué, era a las 6 de la mañana cuando me destrampé, porque yo me empecé a destrampar a los 15 años, hermanos. Me empecé a destrampar a los 15 años. Entonces, bueno, le estaba contando esto. Y ya entré a la secundaria. Déjenme les cuento primero lo de la secundaria. Entré a la secundaria y me hice closetera. Y yo tenía novia. Tenía novia porque me echaban carrilla a los compañeros. Y ya sabes que cuando vas entrando a la secundaria, pues obviamente ya te empiezan a ver que eres modosa. Y yo figuraba que no era modosa, pero sí. E inclusive tenía un